Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. ¿Qué pasaría si te dijera que la boda más escandalosa en la historia del Vaticano no fue simplemente la unión de dos dinastías, sino la noche en que la novia pasó por la humillación 3 veces, mientras todos los cardenales e incluso el propio Papa miraban? Imagina si las crónicas ocultaran no solo intrigas, sino una vergüenza que destruyó la reputación de toda una familia y hizo que Europa susurrara durante siglos. Es un secreto por el que los espías florentinos pagaban oro y los diplomáticos franceses arriesgaban la cabeza. Y hoy te lo revelo paso a paso, como una verdadera investigación. Pero, ¿qué ocurrió esa noche que rompió todas las reglas y convirtió al Vaticano en símbolo de poder oculto y vergüenza pública? Todo comenzó en el otoño del 1501. Más exactamente, el 6 de agosto del 1501, cuando llegó a Roma, disfrazado de peregrino, el enviado francés Louis d'Armagnac. No era un diplomático cualquiera. En los archivos de la corte francesa aún se conserva su código secreto, donde cada letra era reemplazada por el símbolo de una cruz o una daga. D'Armagnac no fue directamente al Palacio Apostólico. En cambio, alquiló una habitación en una posada en la Vía Giulia, donde por las noches se reunían cortesanas, informantes y aquellos que comerciaban secretos más caros que las indulgencias. Fue allí, el 10 de agosto, cerca de la medianoche, donde se reunió con el camarlengo del Vaticano, Ascanio Sforza. Hablaron en una pequeña habitación sin ventanas, iluminada solo por una vela de cera eclesiástica. Sforza llegó con una capa negra con capucha, señal de que la reunión era peligrosa y no oficial. D'Armagnac le entregó un paquete sellado con cera roja y una cruz invertida, el signo que en aquellos años significaba solo una cosa: traición dentro de la Santa Sede. Dentro había una única carta, sin firma, sin nombre del destinatario. Pero el texto era claro. Sforza leyó la carta 2 veces. Luego miró a d'Armagnac y preguntó solo una cosa: ¿cuánto? El enviado dijo la suma: 5.000 ducados. El dinero se entregó en el acto, en bolsas de cuero. Pero el camarlengo no se fue inmediatamente. Preguntó: ¿hay pruebas? D'Armagnac sonrió y sacó un segundo paquete. Un trozo de tela dorada con el escudo de los Borgia bordado. Quote 4. El olor a incienso aún permanecía en la tela. Lucrecia siempre amaba ese aroma. Era su marca personal. Sforza tomó ambos objetos y se marchó en la noche. Al amanecer ya estaba en el Vaticano, pero no le dijo nada al Papa. ¿Por qué? Porque sabía. Alejandro VI idolatraba a su hija. Después de los escándalos con sus matrimonios anteriores, después de los rumores sobre sus relaciones, acusarla significaba destruirse a sí mismo. Pero el camarlengo no pensaba guardar silencio para siempre. Comenzó su propia investigación. Contrató a 2 monjes traductores que sabían leer los cifrados de Ferrara y envió a su hombre más confiable, el exguardia Giovanni, a vigilar los movimientos de Lucrecia. Giovanni informó la primera observación importante ya el 15 de agosto del 1501. Esa noche Lucrecia salió del palacio por un pasadizo secreto junto a la pared del jardín, el mismo que usaba cuando quería pasar desapercibida. Llevaba una capa oscura, pero Giovanni la reconoció por su forma de caminar y por cómo sostenía el dobladillo con la mano izquierda, un hábito que había visto cientos de veces. Se dirigió a Letrán. Giovanni la siguió a distancia. En un callejón detrás de la basílica entró en una casa con postigos tallados. 1 hora después salió de allí un hombre con un manto largo ferrarés y sombrero. Giovanni no se arriesgó a acercarse más, pero oyó un fragmento de frase en italiano. Quote 5. Al día siguiente Giovanni informó a Sforza. El camarlengo guardó silencio largo rato. Luego dijo solo: Quote 6. Giovanni asintió y se fue, pero en su cabeza daba vueltas una pregunta que luego atormentaría también al Papa. Si Lucrecia realmente traicionaba a la familia, ¿por qué?
por qué una mujer que había pasado de bastarda a princesa arriesgaba todo. Y ahora lo más terrible. 3 semanas después, el 5 de septiembre del 1501, el emisario Ferrarés, el mismo con quien se había reunido, desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el Tíber la mañana del 8 de septiembre, con la garganta cortada y una nota clavada en la ropa con un puñal. Quote 7. La nota estaba escrita en latín, pero la letra delataba una mano conocida de los documentos vaticanos. Sforza reconoció esa letra al instante. La había visto en docenas de bulas firmadas en nombre del Papa. El camarlengo comprendió. O ella había comenzado a eliminar testigos, o alguien quería desesperadamente que el Papa creyera precisamente eso. Decidió cavar más profundo. Pero, ¿qué encontraría después? ¿Y cómo cambiaría todo? El camarlengo no tardó. Ya el 12 de septiembre del 1501 reunió la primera pila de pruebas en su habitación personal en el Vaticano, la misma donde normalmente se guardaban los sellos papales y las bulas cifradas. Sobre la mesa estaban el trozo de tela dorada con el escudo Borgia, la nota del cadáver del emisario, 2 cartas interceptadas de Ferrara. Una llegó el 7 de septiembre, la segunda el 10 de septiembre. Y el informe oral de Giovanni sobre el encuentro nocturno en Letrán. Todo lo dispuso cuidadosamente, como en un juicio, y comenzó a esperar el momento adecuado. El Papa Alejandro VI en aquellos días estaba inmerso en asuntos. Preparaba una nueva alianza con Francia, recibía audiencias de cardenales, inspeccionaba las arcas de la Santa Sede. Lucrecia, por su parte, actuaba como si nada. Aparecía en recepciones con vestidos lujosos, bromeaba con las damas de la corte, incluso le regaló a su padre un nuevo anillo con rubí el 18 de septiembre. Pero Sforza notó. Se encerraba más a menudo en sus aposentos, salía menos al jardín, y cuando salía, siempre iba acompañada de 2 nuevos guardias que nadie había visto antes. El camarlengo comprendió. Ella sentía que la vigilaban. La primera prueba seria llegó el 25 de septiembre. Giovanni, disfrazado de comerciante de telas, sobornó a un sirviente de la casa en Letrán donde ocurrían los encuentros. El sirviente le trajo un trozo de papel chamuscado, restos de una carta que Lucrecia supuestamente había quemado después de leerla. En el fragmento se conservaban palabras escritas con su letra. Sforza la conocía mejor que la propia. Quote, punto. El papel olía a incienso, el mismo aroma que ella siempre usaba para sus notas personales. Giovanni pagó al sirviente 100 ducados y desapareció en los callejones. Sforza ahora tenía 3 fuentes independientes: la carta francesa de d'Armagnac, el trozo de tela, el cuerpo con la nota y ese texto medio quemado. Decidió que era hora de actuar, pero no directamente. El Papa podría simplemente quemarlo todo y acusar al camarlengo de calumnia. En cambio, Sforza fue más astuto. El 2 de octubre organizó una casual audiencia del Papa con un desertor ferrarés llamado Nicolò, que supuestamente había desertado de la corte del duque y traía información importante sobre los planes de Ferrara. La audiencia tuvo lugar en la Sala Menor del Vaticano, por la tarde del 3 de octubre. Nicolò se inclinó hasta el suelo y comenzó a hablar. Santísimo Padre, el duque Ercole conoce las fechas exactas de vuestras negociaciones secretas con Nápoles. Se ríe de que el Vaticano mismo le haya entregado los planes. Alejandro frunció el ceño. ¿De dónde puede saberlo? Lo mantenemos todo en el más estricto secreto. El desertor bajó los ojos y dijo en voz baja: de una mujer de vuestra corte, Santísimo. Se llama Lucrecia. El Papa se quedó helado. Su rostro palideció, luego enrojeció. Hizo un gesto con la mano. La guardia sacó a Nicolò. Pero las palabras ya habían sido pronunciadas. Esa misma noche el Papa llamó a Sforza. Hablaron hasta el amanecer en el jardín junto a la fuente donde ardía incienso, la misma que tanto amaba Lucrecia. El camarlengo trajo solo un objeto, el fragmento chamuscado de la carta.
Se lo tendió en silencio. Alejandro lo tomó con dedos temblorosos. Lo leyó. Luego lo acercó a la vela y miró largo rato cómo las llamas devoraban los bordes. ¿Es su letra?, preguntó en voz baja. Sforza respondió: Sí, Santísimo, y el olor de su incienso. El Papa guardó silencio un minuto. Luego dijo solo una cosa: Tráeme todo, todo lo que haya. Desde el 4 de octubre hasta el 20 de octubre, Sforza reunió pruebas como poseído. Giovanni interceptó otra carta, esta vez de un intermediario en Bolonia. En ella se decía: Lucrecia cumplió la primera parte del trato, la segunda, después de la boda con Alfonso d'Este. El Papa lo leyó el 12 de octubre y por primera vez en muchos años no pudo contener las lágrimas. Se sentó solo en su habitación, sosteniendo la carta en las manos y repitiendo: ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Pero Lucrecia no sospechaba nada, o fingía no sospechar. El 18 de octubre organizó una recepción en honor de la llegada de la embajada ferrarés. El Papa acudió, pero permaneció en silencio toda la velada. Cuando ella se acercó con una copa de vino, él se apartó y le dijo en voz baja, para que solo ella oyera: «Hueles a incienso y a traición». Ella rió nerviosa. «¿Qué bromas son esas, padre?». Él no sonrió. Simplemente se marchó. A finales de octubre las pruebas eran demasiado graves para ignorarlas. Sforza preparó un informe completo, 12 mensajes interceptados, testimonios de 3 informantes, cartas chamuscadas, la tela, la nota del cadáver, las declaraciones del sirviente de Letrán. Se lo llevó todo al Papa el 25 de octubre en la sala menor. Cerró las puertas y dijo: «Santísimo Padre, si lo ordenáis, destruiré todo esto ahora mismo. Pero si queréis conocer la verdad, aquí está». Alejandro miró los papeles largo rato. Luego levantó los ojos hacia el camarlengo y pronunció palabras que hicieron que a Sforza se le helara la espalda. «Quiero oírlo de su propia boca. Organizo un encuentro. Mañana por la noche». Y ahora imagina, el Papa, que toda su vida protegió a su hija, se prepara para acusarla de lo peor: traicionar a la Santa Sede que construyó con toda su vida. ¿Qué le dirá ella en respuesta? ¿Y podrá creer aunque sea una sola palabra suya? El 25 de octubre del 1501, exactamente a medianoche, el Palacio Apostólico se quedó en silencio, como antes de una tormenta. La guardia recibió orden: nadie entra ni sale de la parte interior hasta la mañana. Las antorchas ardían solo en la sala menor de audiencias, la misma donde el Papa solía recibir a embajadores extranjeros, pero nunca a su hija. Las puertas estaban cerradas con pesados cerrojos, las ventanas cubiertas con telas gruesas para que ningún sonido se filtrara. En el centro de la sala había una mesa baja, sobre ella, todas las pruebas reunidas: cartas chamuscadas, el trozo de tela dorada, la nota del cadáver del emisario, los mensajes interceptados, incluso el pequeño puñal con el que estaba clavada esa nota. Al lado, 2 sillas, una para el Papa, la segunda para ella. Sforza esperaba en la habitación contigua, detrás de un biombo de madera tallada. No tenía derecho a intervenir, pero Alejandro insistió en que el camarlengo oyera cada palabra. Giovanni estaba en la entrada, por si Lucrecia intentaba huir o pedir ayuda. Pero ella llegó sola, sin criadas, sin guardia, con un sencillo vestido verde oscuro sin adornos, el cabello recogido en un moño bajo, el rostro pálido, pero los ojos, como siempre, ardían con desafío. Alejandro estaba inmóvil. Cuando ella entró, ni siquiera levantó la vista de inmediato. Solo dijo en voz baja, casi un susurro: «Cierra la puerta y siéntate». Ella obedeció. Se sentó frente a él. Entre ellos estaban las pruebas, como un abismo. El Papa habló primero. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «¿Sabes por qué te he llamado?». Lucrecia miró la mesa, luego a él. «Lo sé. Tus espías te informaron». Sforza se esmeró. Alejandro tomó lentamente el fragmento chamuscado de la carta. El mismo, con su letra y las palabras sobre la alianza. Lo acercó a sus ojos.
Son tus palabras, tu mano, tu olor. Explícate. Ella no apartó la mirada. Es verdad, yo lo escribí. El silencio se hizo tan pesado que parecía que el aire se espesaba. Alejandro apretó el puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. Tú me traicionaste. Traicionaste a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por Ferrara? ¿Por oro? ¿Por un trono para tu esposo? Lucrecia negó con la cabeza. Las lágrimas no corrían, se contenía. Por ti, por nosotros, para que no lo perdieras todo. Alejandro golpeó la mesa con la palma. Por primera vez esa noche su voz se quebró en un grito. ¡No mientas! No te atrevas a mentirme en la cara después de todo lo que hice por ti. Ella se levantó. Se acercó casi hasta tocarlo. Vas a darme en matrimonio a Alfonso d'Este, pero ya decidiste ejecutar a su padre si no se somete. Escuché las conversaciones de los cardenales. Vi cómo Sforza te llevaba listas. Destruiste a mis esposos anteriores. Destruirás también a este porque temes que quite influencia a Césare. No podía permitirlo. Alejandro también se levantó. Estaban cara a cara, separados solo por la mesa con las pruebas. ¿Y por eso fuiste a los enemigos? ¿A los Ferrarese? ¿A los que sueñan con debilitar al Vaticano y borrar a los Borgia de la faz de la tierra? Fui a ellos para engañarlos, gritó ella. Les di fechas falsas. La alianza con Nápoles no se anunciará el 15 de octubre. Fue firmada 2 semanas antes. Les entregué mapas viejos, con errores. Creyeron, y ahora sus enviados marchan hacia la nada. Te salvé, padre. Salvé tu poder. Salvé a la iglesia. Alejandro se quedó helado. Su rostro se contorsionó, mezcla de furia y dolor. La agarró por las muñecas. La sostuvo con fuerza. Por un segundo pareció que ordenaría a la guardia llevarla a la mazmorra, pero en cambio dijo, casi en un susurro, «Vete, ahora, antes de que cambie de idea». Lucrecia no se movió. «¿Me odias?» Él soltó sus manos. La miró directamente a los ojos. «Aún no lo he decidido, pero si mañana mis mensajeros confirman tus palabras, tal vez pueda perdonarte. Si no...» No terminó. Solo hizo un gesto a la guardia. «Acompañen a mi hija a sus aposentos y cierren las puertas. Nadie entra ni sale». Ella se fue, sin llorar, sin mirar atrás. Pero en la puerta se detuvo y dijo en voz baja, para que solo él oyera, «Espero tu decisión. Y sabe, incluso si me ejecutas, te amé más que a mi vida». Las puertas se cerraron. El Papa se quedó solo. Se sentó en la silla. Tomó la carta chamuscada. La miró largo rato. Luego la acercó a la vela y la quemó hasta que se consumió. La ceniza cayó al suelo. Y al amanecer, llamó a un mensajero y lo envió a Ferrara con una sola pregunta. ¿Cuándo exactamente se firmó la verdadera alianza con Nápoles? La respuesta llegó 9 días después. Y lo cambió todo. 9 días se hicieron eternos. Alejandro no salía de sus aposentos más de 1 hora. No recibía cardenales, no firmaba bulas, apenas comía. Solo bebía vino y miraba por la ventana al Tíber, donde cada barco le recordaba lo que podía haber perdido por culpa de su propia hija. Lucrecia estaba bajo arresto domiciliario. Puertas cerradas, guardia en la entrada. Las criadas informaban cada 2 horas. No llora, no grita, solo camina por la habitación y lee salmos. Ni una vez pidió ver a su padre, ni una vez envió una nota, como si esperara la sentencia en silencio. El mensajero regresó el 3 de noviembre del 1501 al amanecer. Su caballo estaba cubierto de espuma. Él apenas se sostenía en la silla. Había cabalgado sin parar desde Ferrara. El Papa lo recibió en la sala menor, a solas. Sforza esperaba tras la puerta, Giovanni en la entrada. El mensajero cayó de rodillas y extendió un pergamino sellado con el sello del duque Ercole d'Este. Alejandro rompió el sello con dedos temblorosos. Leyó despacio, moviendo los labios. Cuando terminó, el pergamino cayó de sus manos. El duque escribía claro y sin adornos. «Santísimo Padre,
La verdadera alianza con Nápoles fue firmada el 20 de septiembre, como se ordenó. Evitamos las coordenadas antiguas antes de lo planeado por rumores de espías. Los agentes Ferrarese, según nuestras noticias, esperaban el anuncio precisamente el 15 de octubre. Perdieron tiempo, su inteligencia está desorientada. Capturamos a 2 de sus espías el 28 de octubre. Bajo tortura confesaron. Les entregaron fechas falsas y mapas viejos de __quote _0__. Uno de ellos dio un nombre, Lucrecia. Todo coincide con vuestra petición. Que Dios guarde a la Santa Iglesia. Alejandro se quedó inmóvil. El mensajero esperaba órdenes. El Papa no lo miró. Solo dijo en voz baja, «Vete, descansa». Y ni una palabra a nadie. El mensajero se fue. Las puertas se cerraron. El Papa se quedó solo con ese pergamino en el suelo. No gritó, no lloró. Solo se inclinó, levantó el papel, lo alisó con la palma y miró largo rato la firma del duque. Luego se levantó, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El viento del Tíber entró en la sala, esparciendo la ceniza de las cartas que había quemado por las noches. Comprendió. Ella no había mentido. Al menos, no en todo. Las fechas eran falsas. Los mapas, obsoletos. Los Ferrarese realmente cayeron en la trampa. Ella salvó la alianza. Salvó los planes. Posiblemente, salvó el papado de un golpe por la espalda. Pero el precio. Alejandro se volvió hacia la mesa. Allí aún estaban las otras pruebas. El trozo de tela dorada. La nota del cadáver del emisario. Los mensajes interceptados. Tomó la nota, la que estaba clavada con puñal al Ferrarés muerto. La letra era suya, sin duda. Ella mató al testigo, eliminó el rastro, para que nadie supiera de su juego, para que nadie pudiera probar, ni desmentir. Apretó la nota en el puño con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma. La sangre goteó al suelo. No lo notó. Ese mismo día, al atardecer, llamó a Sforza. El camarlengo entró con cautela. Sabía que el Papa estaba furioso, pero no entendía hacia dónde se dirigiría esa furia. Alejandro habló sin preámbulos. Ella dijo la verdad. La alianza fue firmada el 20 de septiembre. Los Ferrarese fueron engañados. Sforza se inclinó. Dios es misericordioso, Santísimo. La Iglesia está salvada. El Papa lo miró fríamente. Salvada a precio de traición. Ella se reunió con enemigos, en secreto, sin mi orden. Mató a un hombre, falsificó cartas, arriesgó todo, por su esposo, por mí, pero sin mi conocimiento. El camarlengo guardó silencio. Sabía. Cualquier palabra ahora podía costarle el capelo cardenalicio. Alejandro continuó, casi en susurro. Ella hizo lo que yo no pude. Engañó a los enemigos, pero también me engañó a mí. Toda la vida confié en ella más que en mí mismo, y ella jugó su propio juego, como si yo no fuera el Papa, como si yo fuera una pieza más en el tablero. Se acercó a Sforza. Tú lo sabías antes. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Sforza bajó los ojos. Temí vuestro amor, Santísimo. Temí que me destruiríais por calumnia. Alejandro sonrió, amargamente, por primera vez en muchos años. Tienes razón. Lo habría hecho. Y ahora la odio. No por lo que hizo, sino por haberme hecho dudar de mí mismo, de mi poder, de mi amor. Se volvió. Tráela, ahora. Quiero decírselo a la cara. Sforza se inclinó y salió. Media hora después, Lucrecia entró en la sala. Llevaba el mismo vestido verde oscuro, el cabello suelto, como si supiera que podía ser su último encuentro. No hizo una reverencia profunda. Solo se quedó de pie y lo miró. Alejandro habló. Voz tranquila, pero ya sin calor. Tenías razón. La alianza fue firmada el 20 de septiembre. Los Ferrarese fueron engañados. Salvaste a la Iglesia. Ella asintió lentamente. Sabía que lo comprobarías. Él dio un paso adelante. Pero mataste al emisario.
Falsificaste cartas. Te reuniste con enemigos a mis espaldas. Jugaste conmigo como con una pieza en el tablero. Lucrecia levantó la barbilla. Te salvé de ti mismo. Habrías destruido a Alfonso. Habrías ido a ciegas contra Ferrara. No podía ver cómo destruías todo. Alejandro la agarró por los hombros, no con rudeza, pero con fuerza. Podrías haber confiado en mí. Venir, decírmelo. En cambio elegiste la mentira, el secreto, la sangre. Ella no se apartó. Lo miró a los ojos. Nunca escuchabas cuando se trataba de mi futuro. Nunca. Después de Giovanni Sforza y Alfonso de Aragón supe. Estás cegado por el miedo. Hice lo que debía hacer. Él la soltó. Retrocedió un paso. Su voz se volvió más baja, pero más terrible. Ya no eres mi hija. Eres una mujer que traicionó, no a la iglesia, a mí. Lucrecia se estremeció, por primera vez en toda la conversación. ¿Me odias? Alejandro guardó silencio largo rato. Luego respondió, y cada palabra caía como una piedra. Sí, por primera vez en mi vida, te odio. No por haber salvado la alianza, sino por haberme hecho entender. Nunca te conocí de verdad. Ella no lloró, solo asintió. Entonces ejecútame, o déjame ir, pero no me tengas enjaulada. Él negó con la cabeza. No te ejecutaré. Significas demasiado para la dinastía, para Césare, para el pasado. Pero desde hoy no entrarás en mis aposentos. No te sentarás conmigo a la mesa. No me tocarás. Seguirás siendo hija del Papa, pero nada más. Ella se quedó inmóvil. Luego dijo en voz baja, lo aceptaré, pero sabe, incluso ahora te amo, y siempre lo haré. Alejandro se volvió hacia la ventana. Vete. Ella se fue. Las puertas se cerraron suavemente. Él se quedó solo. Se sentó en el suelo. Por primera vez en su vida el Papa se sentó en el suelo, como un hombre común. Y lloró, sin ruido, pesadamente, como si algo dentro se hubiera roto para siempre. Después de esa noche del 3 de noviembre del 1501, el Palacio Apostólico cambió. No por fuera. Las paredes seguían iguales, las fuentes seguían oliendo incienso. Pero por dentro todo cambió para siempre. Alejandro VI y Lucrecia ya no se vieron a solas. Nunca. Él pasaba por delante de sus aposentos, y ella oía sus pasos, pero la puerta permanecía cerrada. Ella salía al jardín, y él se iba en dirección opuesta. Vivían en el mismo palacio, pero como dos extraños, unidos solo por la dinastía, la iglesia y un pasado que quemaba a ambos. El Papa no la ejecutó, no la desterró, no le quitó el estatus de hija del Papa. Oficialmente todo seguía igual. Recibía cartas de cardenales, firmaba indulgencias en su nombre cuando él estaba ocupado. Su nombre se mencionaba en las oraciones. Pero en lo personal, vacío. No la invitaba a cenar, no la llamaba, no pedía su consejo. Incluso cuando enfermaba, y enfermaba a menudo en esos años, solo llamaba a los médicos y a Sforza. Ella se enteraba de su salud por las criadas, y en silencio rezaba por las noches. Lucrecia no se quebró externamente. Se mantuvo orgullosa, siguió organizando recepciones, construyó capillas y escuelas, como si quisiera demostrar que su vida no había terminado esa noche. En diciembre del 1501 fundó un nuevo orfanato en Roma, el más grande hasta entonces. En enero del 1502 abrió un hospital para peregrinos. Los espías informaban al Papa. No llora en público, no se queja, no intenta acercarse a él. Solo a veces, de noche, las criadas la oían susurrar oraciones, y su nombre sonaba en ellas más que el nombre de Dios. Pero por dentro se estaba muriendo, lentamente. Los médicos después dijeron, el corazón. El Papa lo sabía, se lo informaban. No iba. En la primavera del 1502, el 14 de abril, ella cayó enferma. No de repente, simplemente dejó de levantarse. Yacía en sus aposentos,
Miraba el techo cubierto de dorado y callaba. Los hermanos venían. César se sentaba en silencio. Juan intentaba bromear, pero ella solo les acariciaba la cabeza y decía: «Todo estará bien. Vuestro padre es un gran papa. Os protegerá». Ni una vez pidió que lo llamaran. Los días se arrastraban en silencio. El papa no venía. Solo una vez, al atardecer del 15 de abril, se detuvo ante la puerta de sus aposentos. Oyó su débil respiración a través de la madera. Apoyó la frente en la puerta, pero no entró. Se dio la vuelta y se fue. El 16 de abril, Lucrecia pidió pluma y papel. Escribió una breve carta con mano temblorosa. «Padre, si alguna vez me amaste, perdóname por haberte amado demasiado. Que Dios te dé fuerzas para llevar la tiara. Cuida de los hermanos. Tu hija para siempre». La selló y se la dio a la criada más fiel. «Dásela cuando ya no esté». Al amanecer del 17 de abril del 1502, Lucrecia exhaló su último suspiro. No gritó, no lloró, simplemente cerró los ojos y se fue, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento. El palacio se llenó de llanto. Las damas se rasgaban las vestiduras. Los hermanos cayeron de rodillas junto al lecho. César besó su mano fría y susurró: «Hermana». Avisaron al papa al amanecer. Entró en la habitación solo. Se acercó al lecho. Miró su rostro pálido y sereno, como si durmiera. Tocó su mejilla, fría. Por primera vez en años la tocó. Luego se arrodilló. Apoyó la cabeza en su pecho, que ya no subía ni bajaba, y lloró, como no había llorado desde la muerte de Juan, desde todos esos años. Las criadas salieron. Nadie vio cómo el papa se quebró. La enterraron en una cripta modesta junto a la Basílica de San Pietro in Vincoli, no en un mausoleo suntuoso, como merecía, sino en silencio, como ella quería. Alejandro no asistió a los funerales públicos. No pudo. Pero de noche, solo, fue a la tumba. Se sentó junto a la piedra. Habló con ella como no pudo en vida. «Te odié por haberme salvado. Te amé por haberme destruido. Perdóname por no haber entrado por esa puerta». Alejandro VI vivió 3 años más. Nunca acercó a otra mujer. Nunca casó a César sin su consejo, aunque ya no había consejos. Su salud se quebró. Sus bulas se hicieron más cortas. Murió el 18 de agosto del 1503 en Roma. Dicen que por veneno que preparaba para otros. Lo enterraron junto a ella, en la misma cripta, unidos en la muerte, como no pudieron estar en los últimos años de vida. Así terminó la boda más vergonzosa del Vaticano. No en abrazos, no en lujo, sino en un perdón silencioso en el lecho de muerte. No hubo ejecución, no hubo reconciliación, solo silencio, que duró más que cualquier amor. Y ahora la pregunta para ti, espectador. ¿Quién tuvo razón en esta historia? ¿Ella, que arriesgó todo para salvar a su padre de sí mismo? ¿O él, que no pudo perdonar la traición, aunque fuera por el bien de la familia? ¿Se puede perdonar algo así? ¿Y existe un amor verdadero sin dolor, mentira y sangre? Escribe en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alejandro? ¿La habrías perdonado? ¿O te habrías apartado para siempre?